profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que la verdad a primera vista podría parecer simplemente otra montaña de papel burocrático. Sí, uno de esos textos que asustan solo con ver la portada. Totalmente. Pero que en realidad esconde un mapa logístico fascinante. Se trata del decreto número 182, firmado el 25 de febrero de 2026 por el presidente de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social. Un texto de 19 páginas de densa jerga legal, exacto. Y el objetivo, la misión que tenemos hoy, es traducir todo eso. Queremos entender cómo se está rediseñando por completo la operación de un sistema de salud entero, tanto a nivel territorial como poblacional. Que no es poca cosa, o sea, estamos hablando de redibujar el mapa sanitario de un país. Cabezas colosal. Proveer salud en geografías extremas, desde grandes urbes hasta rincones remotos, sin que el sistema financiero colapse en el intento. Es en esencia un acto de malabarismo a nivel nacional. Vale. Vamos a desglosar esto, porque resulta fundamental entender el punto de partida de este decreto y, bueno, los motivos legales y demográficos que hacían urgente su implementación. Pues, para comprender la magnitud de las decisiones que toma este documento, hay que contextualizar un poco la situación estructural. El decreto no surge como un experimento aislado, de un día para otro. Claro, viene de un problema de base. Exacto. Surge de la necesidad explícita de corregir lo que el propio texto denomina fallas estructurales del mercado de la salud. A lo largo del tiempo, el modelo ha ido acumulando ineficiencias críticas. Sobre todo en regiones muy concretas, ¿no? Sí, en zonas donde la densidad de población es muy baja o donde la geografía es enormemente dispersa. El texto menciona casos específicos como los departamentos de Amazonas, Caquetá o Guainía. Territorios complejos. Muy complejos. Y, a ver, el tono del decreto es sumamente analítico y metódico, pero las medidas que toma son drásticas y definitivas. Busca ordenar técnicamente la operación en el territorio para evitar que una excesiva fragmentación en la afiliación termine, básicamente, destruyendo la viabilidad financiera de las entidades encargadas de proveer la salud. Leyendo las fuentes, a mí me resulta muy revelador el anclaje legal que utiliza el gobierno para emitir un decreto con medidas tan contundentes. Es que tienen que justificarlo muy bien. Claro. El texto hace referencia constante a la Constitución política, específicamente a artículos como el 48 y el 49, que establecen de forma clara que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Es decir, hay un mandato constitucional ineludible. Eso es. Sin embargo, la teoría legal choca de frente con un problema operativo gigante. El concepto de riesgo sistémico aquí me parece clave. No estamos hablando de un mal año fiscal para una clínica particular. No, para nada. Estamos hablando del colapso de toda la red de atención en un departamento entero. Si conectamos esto con el panorama general, nos encontramos con una de las tensiones más complejas del derecho moderno y la administración pública. A ver, explícanos esa tensión. Pues, por un lado, está el derecho a la libre elección. Tradicionalmente, la premisa ha sido que un usuario debería poder elegir libremente su entidad promotora de salud, o EPS. Lo lógico, ¿no? Yo elijo quién me da cobertura. Claro, pero como señala el artículo 6 de la ley estatutaria que el decreto cita exhaustivamente, esta libre escogencia no tiene un carácter absoluto. Choca frontalmente con la realidad demográfica y económica. Ah, claro, porque los números tienen que cuadrar. Exactamente. Imagina que en un municipio con muy pocos habitantes operan 10 EPS distintas. Ninguna de ellas logrará concentrar la cantidad suficiente de pacientes para sostener económicamente una red de clínicas, hospitales y médicos especialistas. O sea, si divides a 100 personas entre 10 clínicas, ninguna tiene dinero para pagar la luz, básicamente. Eso es exactamente lo que el decreto tipifica como fragmentación excesiva de la afiliación. Y el peligro real que desencadena esa fragmentación es el riesgo sistémico que mencionabas. Y ese riesgo sistémico actúa como un efecto dominó, por lo que entiendo. Si se permite que la libre elección opere sin ningún tipo de barrera de entrada o de control en estas zonas despobladas, las EPS sufren una asfixia financiera. Empiezan a ahogarse, ¿sí? Terminan quebrando y por consiguiente dejan a miles de ciudadanos sin cobertura médica de manera repentina. Exactamente. La premisa legal y económica sobre la que se asienta este documento es que la libertad de elección del usuario debe armonizarse de forma obligatoria con la sostenibilidad financiera y la continuidad del aseguramiento. No sirve de nada elegir si al día siguiente la clínica está cerrada.
Eso es. El decreto define que la materialización del riesgo sistémico ocurre cuando el deterioro de una o varias EPS compromete la prestación de los servicios para todos los demás actores del sistema. Por lo tanto, el Estado asume que debe intervenir el mercado para garantizar que el servicio siga existiendo. Entendido ese punto de partida, que la libertad de elegir requiere que haya un sistema viable al día siguiente, el texto avanza hacia las nuevas reglas del juego. Y aquí es donde entran los números. Sí. Introduce lo que denomina mecanismos diferenciales territoriales. Básicamente, el decreto clasifica a los departamentos y municipios según su volumen de población y establece umbrales matemáticos para decidir qué EPS puede quedarse y cuál debe irse. Una criba en toda regla. Exacto. ¿Cómo funciona exactamente esta criba a nivel nacional y departamental? Es una estructura de categorización puramente técnica, basada en la escala poblacional. A nivel nacional, la regla es bastante directa. Las EPS que tienen más del 20% de todos los afiliados del país mantienen su ámbito territorial de autorización sin mayores alteraciones. Vale, los gigantes se quedan tranquilos. Sí, el escrutinio fuerte recae sobre las EPS más pequeñas, las que tienen menos de 1 millón de afiliados a nivel nacional. Para estas entidades, el decreto exige que tengan al menos el 3% en total de afiliados en un departamento específico. ¿Y si no llegan a ese 3%? Si no alcanzan ese 3%, pierden la autorización para operar en los municipios de ese departamento, así de tajante. Madre mía. Luego la norma desciende al nivel departamental y ajusta los porcentajes según el tamaño de la región. En los departamentos de categoría especial, que superan los 2 millones de habitantes, se exige a estas EPS tener al menos un 5% de los afiliados. Suben el listón. Pero fíjate, en los departamentos de tercera y cuarta categoría, que tienen menos de 100.000 habitantes, el requerimiento salta al 15%. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la lógica matemática es impecable. A menor población total en el territorio, la entidad necesita asegurar un trozo mucho más grande del pastel para que sus operaciones sean viables. Es pura economía de escala. Claro. Pero el decreto no se detiene en los departamentos, baja hasta el nivel municipal, que es la escala más cercana al ciudadano. ¿Qué ocurre en los pueblos y ciudades con estos porcentajes? Porque imagino que la ecuación cambia radicalmente dependiendo de si hablamos de una metrópolis o de un pueblo remoto. Cambia de manera drástica. En los municipios grandes, aquellos con más de 500.000 habitantes, la norma permite que operen varias EPS, siempre y cuando cada una supere ese umbral mínimo del 3% de cuota de mercado. Vale. En las ciudades grandes sigue habiendo competencia. Sí, pero a medida que la población del municipio desciende, el decreto recorta implacablemente el número de entidades permitidas. Y el extremo de esta medida se aplica a los municipios con 10.000 habitantes o menos. ¿Qué pasa ahí? En esos territorios, el decreto establece que solo se permitirá un máximo de una EPS autorizada. Una sola. O sea, esa limitación a una sola EPS en municipios pequeños resulta un punto de debate ineludible. Desde una perspectiva puramente económica, plantear que el Estado imponga una única entidad proveedora en un territorio suena a la creación de un monopolio legal. Suena y técnicamente lo es en la práctica local. Las fuentes indican que este aspecto fue revisado minuciosamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, para emitir un concepto de abogacía de la competencia. ¿Cómo justifica un organismo encargado de proteger la libre competencia la instauración de un modelo de proveedor único? Ese fue, sin duda, uno de los grandes escollos legales del proyecto. La conclusión de la Superintendencia de Industria y Comercio aborda una reconceptualización de la teoría económica aplicada a la salud pública. A ver cómo le dan la vuelta a eso. La SIC determinó que limitar la operación a una sola EPS en estos municipios no introduce restricciones arbitrarias a la libre competencia. El argumento central es que la competencia es un medio para promover la eficiencia, no un fin en sí mismo. Ya, claro, competir por competir no sirve si todos pierden. Exacto. En un pueblo de 10.000 habitantes o menos, la competencia entre varias entidades no fomenta la mejora de la calidad, sino que fomenta la precariedad generalizada. Lo que hablábamos de dividir a la gente entre 10 clínicas. Justo. Al fragmentar una demanda ya de por sí minúscula, ninguna EPS logra los recursos necesarios para mantener infraestructuras dignas. Por tanto, al concentrar a todos los usuarios en una sola entidad, el Estado garantiza la creación de economías de escala. Tiene todo el sentido. Esas economías de escala son lo único que permite a la EPS contratar médicos a tiempo completo, mantener centros de atención abiertos y, en definitiva, proteger el bienestar y la continuidad del servicio para los usuarios. Ahora, si el riesgo de quiebra es tan alto y la ordenación territorial es tan estricta,
La gran pregunta que surge es logística. La implementación, claro. Exacto. Imaginemos la entrada en vigor del decreto. Una EPS constata que no cumple con el 3% mínimo en un municipio, o resulta ser la segunda entidad en un pueblo donde solo puede quedar una. Ya no puede operar ahí. Esa EPS tiene la obligación legal de abandonar el territorio. ¿Qué ocurre con todos los afiliados que dependían de esa entidad? De repente, miles de pacientes necesitan ser reubicados. ¿Cómo decide el Estado hacia dónde van esas personas sin interrumpir sus tratamientos? El proceso de traslado masivo está coreografiado mediante un procedimiento sumamente técnico. Está liderado por el Ministerio de Salud, la ADRES, que es la administradora de los recursos del sistema, y la Superintendencia Nacional de Salud. Vale, las tres grandes instituciones coordinando. Sí. Cuando una EPS debe retirarse, sus afiliados entran en un mecanismo de asignación especial. Para decidir a qué nueva EPS van los pacientes, el decreto utiliza una fórmula matemática de asignación en proporción inversa. Proporción inversa, explícanos eso. Significa que, entre las EPS autorizadas para recibir pacientes en ese municipio, aquellas que tengan la menor cantidad de afiliados recibirán el mayor porcentaje de los pacientes reasignados. Ah, para igualar la balanza. Exacto. El objetivo es equilibrar las cargas del mercado y evitar que una sola entidad acumule un poder desproporcionado mientras las demás languidecen. Esa fórmula matemática de proporción inversa busca equilibrar el mercado en papel, pero en la práctica no supone un riesgo logístico enorme. Plantear un escenario donde la EPS más pequeña del municipio de repente recibe el 80% de los pacientes reasignados de golpe parece una receta para desbordar su infraestructura. Desde luego. Quizá esa entidad pequeña solo tenga una clínica pequeña y no pueda absorber una avalancha de usuarios de un día para otro. Es una observación crucial, y de hecho el decreto reconoce implícitamente ese riesgo operativo. Por eso la fórmula de proporción inversa tiene excepciones importantísimas diseñadas para no colapsar ni a la entidad receptora ni poner en peligro a los pacientes críticos. Menos mal. ¿Qué pasa con los pacientes críticos? Las poblaciones más vulnerables no se someten a esta matemática inversa. Por ejemplo, los pacientes con patologías de alto costo, enfermedades huérfanas o las mujeres gestantes se distribuyen de manera aleatoria pero estrictamente proporcional entre todas las EPS receptoras. Para repartir el gasto y el riesgo. Eso asegura que a una EPS pequeña no le caiga por un mero rebote estadístico una concentración inmanejable de los casos médicos más complejos y costosos, lo cual la llevaría a la quiebra inmediata. Claro, se busca diluir el impacto clínico y financiero de los pacientes de mayor complejidad en toda la red disponible. Exactamente. Y las fuentes también muestran un enfoque muy detallado sobre cómo mantener unidos a los núcleos familiares durante este proceso de asignación especial. Resulta evidente que dispersar a una familia en diferentes EPS crearía un caos administrativo. Sería insostenible para las familias tener que ir a 3 clínicas distintas. Además, hay un apartado muy específico sobre excepciones culturales y poblacionales, como es el caso de las comunidades indígenas. Así es. La directriz sobre el núcleo familiar es inflexible. Los grupos familiares deben mantenerse integrados en la misma EPS receptora. Si por algún fallo informático un miembro de la familia, como un menor de edad, queda asignado a una entidad distinta, Que puede pasar en migraciones masivas de datos. pasa seguro. En ese caso, el cabeza de familia tiene el derecho de solicitar el traslado inmediato, y la entidad está obligada a tramitarlo sin dilación. En cuanto a los recién nacidos que nazcan durante este limbo administrativo, la EPS receptora de la madre debe incluirlos de forma automática. O sea, no hay margen para vacíos de cobertura. Ninguno. Por otro lado, la excepción indígena es fundamental. Las EPS indígenas, conocidas como EPSI, gozan de un trato diferencial, conservan su ámbito territorial de habilitación sin necesidad de someterse a los umbrales poblacionales y tienen prelación absoluta para recibir a toda la población que esté registrado oficialmente como indígena en las bases de datos del Estado. Lo cual demuestra un nivel de planificación exhaustivo frente a las casuísticas sociales. Sin embargo, volviendo a la perspectiva del ciudadano común, que es trasladado forzosamente a una nueva EPS por motivos de ordenación del mercado, Sí, el usuario de a pie. surge la duda sobre cuánto dura esta medida. ¿Se convierte en una asignación permanente? Te obligan a ir a una y te quedas ahí para siempre. Lo fascinante aquí es la aplicación de la regla de los 60 días. El legislador entiende que esta resignación forzosa es un torniqueto de emergencia para salvar el sistema,
pero no puede anular indefinidamente los derechos fundamentales. Vale, hay una puerta de salida. Una vez que la asignación especial se hace efectiva, los usuarios tienen la obligación de permanecer en la nueva EPS receptora durante 60 días calendario. Este periodo de fricción controlada es vital para que la entidad receptora pueda sentar sus bases de datos, organizar las historias clínicas, programar las citas en curso y empezar a recibir los fondos correspondientes del Estado. Un tiempo prudencial de adaptación. Sin embargo, el día 61, los usuarios recuperan plenamente su derecho legal a la libre escogencia. Ah, qué interesante. Si el servicio de la nueva EPS no cumple con sus expectativas, pueden solicitar el traslado a cualquier otra EPS que opere legalmente en su municipio. Las únicas excepciones que permiten saltarse esta espera de 60 días son los casos de reunificación familiar que comentamos y las comunidades indígenas que opten por sus procesos propios. Entonces, ¿qué significa todo esto desde la perspectiva puramente financiera e institucional? Hemos abordado el factor humano, pero ¿el engranaje que mantiene los hospitales abiertos es el flujo de capital? El dinero, siempre volvemos al dinero. Claro. Si una EPS abandona un municipio, no puede simplemente hacer las maletas y dejar facturas sin pagar. El decreto es muy riguroso. Exige a la EPS saliente presentar un plan de pagos para saldar todas sus obligaciones con las clínicas y hospitales locales hasta el día exacto anterior a la reasignación de sus pacientes. Tienen que dejar las cuentas claras. Pero miremos el otro lado de la moneda. La EPS receptora, que asume de golpe miles de nuevos pacientes, se enfrenta a un desafío patrimonial enorme. ¿Cómo evita el Estado que este choque de volumen asfixie financieramente a las entidades que se quedan? Esa es una de las maniobras técnicas más delicadas de todo el decreto 018. La regulación financiera exige que toda EPS mantenga un patrimonio adecuado. ¿Y eso qué es exactamente? Es básicamente un colchón de reservas financieras estrictamente proporcional al número de afiliados que gestiona. Si una EPS recibe 5.000 pacientes nuevos de la noche a la mañana por orden estatal, matemáticamente entraría en un incumplimiento patrimonial inmediato frente a la superintendencia. Porque su colchón de reservas ya no cubre a esos 5.000 de más. Exacto. Para evitar este absurdo legal, el gobierno ha diseñado un periodo de gracia financiero sumamente detallado. Consiste en otorgar a las EPS receptoras una disminución temporal en el porcentaje exigido para el patrimonio adecuado. Les dan un respiro, vamos. Esta flexibilización se aplica mediante una tabla escalonada, medida en puntos porcentuales que se van ajustando anualmente con fechas de corte en agosto de 2024, 2025, 2026, extendiéndose hasta el año 2027. Varios años de margen. Sí, esto proporciona un margen de maniobra de varios años para que las EPS adapten sus reservas de capital al nuevo volumen de demanda sin ser sancionadas o liquidadas en el proceso. Resulta imprescindible ese periodo de adaptación hasta 2027 para absorber el impacto. Además, las fuentes revelan una protección adicional orientada hacia la infraestructura pública de salud. Una regla muy importante para los hospitales locales. El decreto, apoyándose en legislaciones anteriores, reitera que las EPS del régimen subsidiado y las de naturaleza pública deben destinar al menos el 60% de su gasto en salud a la contratación con las ESE, las empresas sociales del Estado, que conforman la red pública de hospitales. Es una inyección de liquidez garantizada. Sí, esta regla del 60% asegura que los fondos estatales sigan nutriendo a los hospitales públicos locales, impidiendo que queden desfinanciados mientras la demanda se redistribuye. Esa medida garantiza la supervivencia de la oferta pública en el territorio, que a menudo es la única infraestructura real en los municipios más remotos. Donde no llega lo privado. Exacto. Sin embargo, ninguna de estas ingenierías financieras, ni el patrimonio adecuado, ni el porcentaje de gasto, puede ejecutarse si el ecosistema digital falla. Y aquí entramos en el terreno de la tecnología y los datos. Todo este monumental proceso de traslados y pagos gira en torno a un cerebro central, la BDUA, o Base de Datos Única de Afiliados. Y es precisamente en la gestión de esa base de datos donde el decreto impone un ultimátum temporal muy agresivo. Muy estricto, ¿sí? Si los flujos de dinero están protegidos a largo plazo, los datos deben estar impecables a corto plazo. Las EPS receptoras tienen un plazo innegociable de 90 días calendario para auditar, depurar y actualizar los registros de sus nuevos afiliados en la BDUA.
Tienen 3 meses para tener el papeleo perfecto. El impacto de fallar en este proceso es drástico, dado que la ADRES, que es la entidad que maneja los fondos y los presupuestos, se basa exclusivamente en esta base de datos. Si no estás en la base, no existes para los fondos. Si un paciente no aparece correctamente migrado en el sistema dentro de esos 90 días, la ADRES simplemente no reconoce ni transfiere la unidad de pago por capitación por ese ciudadano. Y el impacto de un fallo en la BDUA va mucho más allá de lo administrativo. Tiene consecuencias clínicas directas. El paciente es el que sufre. Un error en la migración de datos significa que un paciente oncológico podría llegar al hospital y descubrir que no existe en el sistema de su nueva EPS, bloqueando su acceso al tratamiento. Terrible. Debido a esta criticidad extrema, la Superintendencia Nacional de Salud asume un papel de vigilancia casi militar sobre las bases de datos. No me extraña, con lo que está en juego. Durante el periodo de transición, se llega al punto de suspender temporalmente los traslados voluntarios ordinarios dentro del sistema. Congelan el sistema entero. El objetivo de esta congelación es tomar una fotografía estática del panorama de afiliados, realizar los cálculos matemáticos de la reasignación sin que las variables cambien constantemente y garantizar que cada registro coincida a la perfección. La sincronización exigida entre el marco legal, los fondos financieros y la arquitectura digital de la BDUA no deja margen para la improvisación. Ninguno. Es una operación milimétrica. Todo este desglose nos lleva a la relevancia fundamental del documento analizado hoy. Para la audiencia, sumergirse en este nivel de detalle burocrático de un decreto sobre salud resulta sumamente revelador. Sí, te hace ver la complejidad del Estado. No se trata simplemente de una normativa colombiana aislada. Es, en la práctica, un laboratorio en tiempo real que ilustra cómo las administraciones públicas se enfrentan a uno de los mayores retos contemporáneos. Y fíjate, es un reto global, no solo de ERI. Encontrar el equilibrio entre la eficiencia promovida por las dinámicas del mercado libre y la obligación inalienable del Estado de garantizar derechos fundamentales en cualquier punto del mapa, sin importar las barreras geográficas o la falta de rentabilidad inicial. Totalmente. La lección profunda que ofrece este escrutinio es la reconceptualización de la intervención estatal. El texto asume abiertamente que el mercado, dejado a su inercia natural en zonas de baja densidad demográfica o de difícil acceso, simplemente fracasa en proveer equidad. Se necesita la mano del Estado. Por consiguiente, la intervención del Estado no busca eliminar el mercado, sino someterlo a una ingeniería demográfica. Al forzar umbrales de población, crear monopolios técnicos temporales y regular meticulosamente la transición, el Estado intenta asegurar que las economías de escala terminen trabajando a favor de la protección de la vida humana. Y no como un factor de exclusión sistemática, claro. Eso es. Y para cerrar este análisis, conviene dejar sobre la mesa una reflexión más amplia para quienes nos escuchan, que surge de esta misma lógica operativa. Si este modelo de zonificación demográfica inversa, donde se utilizan fórmulas matemáticas para reasignar usuarios, limitar proveedores y concentrar la demanda, logra realmente estabilizar un sistema de salud en zonas rurales y evitar su quiebra, ¿Qué es el gran objetivo? resulta válido preguntarse si esta misma ingeniería institucional podría aplicarse para rescatar otros servicios públicos esenciales. Es una reflexión interesantísima. Pensemos en la educación pública en áreas despobladas, que sufre constantemente por la falta de recursos y la dispersión de alumnos, o en la infraestructura de transporte en regiones de baja densidad, que crónicamente opera con déficit. Servicios que siempre están en la cuerda floja, claro. Queda abierta la incógnita sobre si esta forma de intervención técnica del mercado representa el futuro del diseño de políticas públicas a nivel global para sostener el estado de bienestar en la periferia.